presentación, agradecerles a todas y a todos esta conexión y prometerles que en el año próximo, en 2023, continuaremos este camino de formación. Muchas gracias, doctora Rosina Rossi, directora del Centro de Estudios Judiciales del Uruguay, quien junto a la doctora Claudia Misahuac, presidenta del Instituto Reflejar, coordinan este eje de niñez y adolescencia. Y hoy tenemos el placer de escuchar a Ana Libertad Laliena Piedrafita, quien nos brindará una conferencia sobre justicia juvenil penal, el menor como víctima y la protección de la infancia. Les agradecemos la presencia a todos los magistrados, defensores y fiscales que se encuentran presentes de todo Iberoamérica, y les contamos que estas conferencias, que este año han contado con la participación invalorable de las escuelas de México, Chile y España, estarán disponibles en la página de Reflejar, www.reflejar.gov.ar. Ahora queríamos pedirles que controlen durante todo el transcurso de la exposición de la doctora Ana Laliena, que sus micrófonos estén silenciados y que vayan consignando las preguntas que quieran hacerle a ella en el chat, de donde las tomaré y después se las leeré a nuestra querida profesora. La asistencia debe ser cargada en un formulario que voy a pegar dentro de unos 40 minutos en el chat. Acreditándose con ese formulario pueden recibir el certificado de participación. Por último, quisiera agradecer a todas las personas de la Secretaría General de la RIAEJ y de todas las escuelas, tanto del Uruguay como de Argentina, que colaboran con que estos encuentros sean posibles. Y por supuesto a todos ustedes la participación. Voy a presentar entonces a nuestra profesora de hoy, que es, como ya dijimos, la doctora Ana Libertad Laliena Piedrafita, es magistrada y profesora ordinaria del área de Derecho Penal y Procesal Penal de la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial de España. Posee títulos de posgrado, habiendo obtenido un máster en estudios jurídicos avanzados y un máster en Derecho Civil por la Universidad de Barcelona. Ha completado su formación con múltiples cursos y seminarios jurídicos nacionales, europeos y latinoamericanos. Ha trabajado en juzgados con competencia en materia civil y penal y exclusivamente en violencia sobre la mujer. Su destino actual es un juzgado de instrucción en Hospitalet de Llobregat, en Barcelona. Es representante del Consejo General del Poder Judicial de España en la Comisión de Seguimiento del Protocolo para la Protección de las Víctimas de Trata de Seres Humanos, en Cataluña desde 2014. Experta a corto plazo en proyectos de la AECID y la FIAP, y experta colaboradora de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, en el proyecto sobre formación judicial en materia de trata de seres humanos. Fue asesora experta de la misión española en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el año 2002. Ha participado como profesora en cursos de posgrado universitario, así como en múltiples jornadas y seminarios en diversas materias penales y procesales penales en España, Europa e Iberoamérica, especialmente dedicada a género, trata de seres humanos, cooperación internacional en materia penal, derechos humanos y recursos efectivos. Asimismo, ha participado en diversas actividades internacionales de la Red Judicial Europea e intercambios judiciales a nivel europeo. Ha sido tutora de estudiantes y juez de acogida de grupos de jueces extranjeros. Es autora de publicaciones sobre género y responsabilidad penal. Bien, un honor contar con sus palabras el día de hoy, así que sin más le damos la palabra y le agradecemos su generosidad de estar hoy con nosotros.
Bueno, muchísimas gracias, doctora Rossi, doctora Auger, ¿verdad? Les agradezco la oportunidad, siempre es un placer, ¿verdad?, con nosotros pues poder compartir, especialmente en el ámbito de la RIAEC, ¿verdad?, con los compañeros y compañeras que están conectados telemáticamente, pues un tiempo dedicado en esta ocasión particularmente pues a nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Es por ello que yo creo que es fundamental que entre todos podamos compartir experiencias prácticas que puedan mejorar nuestro trabajo diario y por ello les agradezco pues tanto la iniciativa a la hora de organizar, ¿verdad?, estos cursos, estos seminarios, como también la oportunidad pues de participar en ellos. Muchísimas gracias. Lo que sí que necesitaría sería compartir la pantalla. Espero que disfrutemos todos y que aprendamos algo de estas charlas. Voy a intentar compartirla, a ver si lo consigo. No sé si están viendo mi pantalla. ¿Sí se está viendo? ¿Sí? Sí, si la Ahora quiere ampliar del todo, ahí está. Perfecto. Verán que en la ponencia de hoy tenía mucho interés en iniciarla con un vídeo. Es un vídeo que es cortito, dura aproximadamente unos 8 minutos, pero yo creo que, no sé, quizás alguno de ustedes lo conozca. Es un vídeo de Espiral, la Fundación Márgenes y Vínculos, y se lo voy a poner ahora para que ya nos entremos en materia, si les parece. Si hay algún problema, no ven el vídeo, por favor, pónganmelo de manifiesto, no esperen a los 8 minutos que dura. El audio no se está escuchando todavía, ¿eh? ¿No? Pues debería, ¿eh? ¿Ahora? Qué bien, ganaste. Gol, ahí está Chucha, ¿qué dije? No, todavía no. ¿No oyen el audio? No, el audio no se escucha. No, no se escucha. Vamos a probar otra cosa. Vamos a ver. No sé si quizás ustedes que lo tienen más controlado pueden coger el vínculo este que está aquí. Sí, Alejandro, por favor, de Informática Entre Ríos. ¿Puedes hacer algo, por favor? Puedo intentarlo yo también, pero yo creo que ellos lo hubieran solucionado. Más sencillo quizás. Voy a ponerlo desde... Montoña. Sí, está ganando Japón. Japón. ¿Ya le preguntó? Sí. ¿Qué partido? ¿Usted quiere? Deje de compartir pantalla una vez que y vuelva a compartir pantalla y al final del Zócalo dice compartir pantalla con audio. Y ahí habilita el audio. ¿Se entiende? Estoy colando un audio, creo, de alguien que puede tener el micrófono abierto. No sé si Sí. podemos... Doctora, Sí. ¿qué tal? Mucho gusto. Yo soy Alejandro Pinelli, acá de Informática Entre Ríos. ¿Cómo le va? Encantada, Si usted estoy quiere- pidiendo su ayuda. Mucho gusto. Si usted quiere compartir pantalla, ¿Sí? deje de compartir pantalla en estos momentos, vuelva a hacerlo y hay un zócalo abajo que dice compartir pantalla con audio. Ahí cuando usted ponga compartir pantalla nuevamente, debe habilitarle el audio. ¿Se entiende? Ay, Por favor, Nicolás Crespo, silencie su micrófono. Ahí. Previamente decía compartir con audio. Sí, le cliqué. ¿Está? A ver ahora. Si está cliqueado, va a salir con audio. ¿Ya tiene audio?
Ahí está, ahí está. María, es la hora. Perfecto. María, es la hora. Madre mía. Ah, ¿qué estudias? Silvana Cassini. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, ¿tú nos puedes contar lo que pasaba en casa de tu tío? Anda. Las tardes que mi madre trabajaba, me llevaba a la casa de mi tío Rafael y me preparaba la merienda a mí y a mi primo. Cuéntame, ¿qué te ha pasado? Las tardes que mi madre trabaja, me lleva a casa de mi tío Rafael y nos prepara de merendar a mí y a mi primo, pan con mortadela, pero a mí me gusta más el de chocolate. Ay, sí, ¿te gusta el chocolate? Sí, pero el tío me lo da a escondida porque soy su favorita y así no se entera el primo. Ajá. ¿Y a qué jugáis? Es que me da vergüenza y además el tío me dice que no cuente nada si no se enfada conmigo. Cariño, es que tienes que contarle a ella lo que me has contado a mí, si no, no te puede ayudar. María. Ven conmigo. Bueno, esto pueden ser dos cosas. O una llamada de atención de la niña o algo muchísimo más serio. Yo le recomiendo que vaya inmediatamente a los servicios sociales, ¿no? Que allí le van a atender los profesionales y le van a asesorar perfectamente. Vale. Cuéntame, ¿qué te ha pasado? La tarde que mi madre trabaja, me quedo con mi tío Rafael y nos prepara de merendar a mí y a mi primo chico. Perdóname. Sí. No, ahora no puedo. Luego, ¿vale? No, estoy en una reunión. Vale, luego hablamos. Sí, eso están conforme en todo. Vale. Perdóname. ¿Qué más? Yo estoy sentada o tumbada cuando mi tío me hace eso. Lo que la niña nos está contando es algo muy serio. Estamos hablando de un delito.
Usted que tiene que denunciar esto. No podéis esperar. Mamá, ya no tengo ganas de contarlo más. No te preocupes, cariño. A ver, cuéntame, el motivo por el que habéis venido, dime. Muchas tardes que mi madre trabaja, me quedo con mi tío Rafael. Mira, ahora van a venir unos compañeros nuestros, ¿vale? Quiero que le cuentes lo mismo que nos has contado a nosotros. Y señora, ahora cuando interponga la denuncia, la niña debe acudir al médico forense. Forense. Para la exploración. De acuerdo. No, cariño, no he hecho nada malo. Aquí solo quieren ayudarnos. Bueno, cuéntame. La tarde que mi madre trabaja me lleva a casa de mi tío Rafael y jugamos al juego de quitarnos la ropa, pero él me dice que no se lo cuente a nadie, porque si no se enfada conmigo. Por lo que cuenta la niña, es muy difícil que haya indicios físicos. Tendremos que hacerle pruebas. Cuéntame, ¿qué te ha pasado? Te he dicho que no me gusta que me hable de esa manera, ¿eh? No, tampoco te he dicho nada que te pueda molestar, ¿eh? No, que va, ella no ha dicho nada que me pueda molestar. Mira, estoy harto de que no cuentes conmigo para nada. Pues no se nota, es la manera en la que llevas las cosas, es la forma que la miras. Por Dios, que es que parece que no te importa, que es tu hija, coño. ¿Lo ves? Ya lo estás interpretando a tu manera, tú y tus conclusiones. Las tardes que mi madre trabaja me quedo con mi tío. ¿Ah, sí? ¿Tú le has preguntado cómo le ha ido? ¿Le has preguntado qué le han dicho? ¿Eh? ¿A que no? Pues eso es lo que digo. Tú lo sabes todo. Anda, cállate, que nada más que dices tonterías. ¿Acaso no me has comparado con él? ¿O es que son imaginaciones mías? Mira, te lo advierto, te lo advierto. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Cuándo es el juicio? Pues mire, es que Posible es muy penal difícil para- de precisar porque lo mismo puede tardar 2 meses que 2 años, no sé. Y mi tío me intentaba convencer de que me quitara la ropa y me daba besos de mayores, pero a mí no me gustaba. Sí, bueno, pero exactamente, ¿en qué contexto se desarrollaron los hechos? Vamos a ver. Dice que ha ocurrido varias veces, pero ¿cuántas veces y en qué fecha concreta han sucedido los hechos? Dime. No sé, no me acuerdo. Que conste en acta que la menor manifiesta no recordar en qué circunstancias ocurrieron los hechos. Bueno, María, tranquila, no tenemos prisa. Intenta recordar algo más. Cuéntame, ¿qué te ha pasado? Cuéntame, ¿qué te ha pasado? Cuéntame. Bueno, cuéntame. Cuéntame, ¿qué te ha pasado? Dime. ¿Le has preguntado cómo le ha ido? ¿Le has preguntado qué le han dicho? Estamos hablando de un delito. 2 meses que 2 años. Mira, te lo advierto, te lo advierto. Bueno, este era un poco el vídeo que yo quería compartir con todos y todas, pues para que pudiéramos comprender de qué estamos hablando. Supongo que aquí la mayoría de nosotros habrá identificado determinados comportamientos, determinadas actuaciones que como jueces y juezas hemos llevado a cabo y que por parte de la Administración de Justicia hemos incurrido en este tipo de comportamientos y seguimos incurriendo en este tipo de comportamientos.
¿Qué es esto? Esto no es otra cosa que un ejemplo claro de lo que denominamos victimización secundaria. ¿Qué es la victimización secundaria? Es aquella que se produce no como resultado directo del hecho delictivo, sino por la respuesta de las instituciones y los particulares a la víctima, en este caso, los y las menores de edad. Nuestro Tribunal Supremo define esa victimización secundaria como ese daño no deliberado pero efectivo causado por la relación que se ha establecido entre ella y el resto de operadores sociales, especialmente los de la Administración de Justicia, que han intervenido en su proceso de atención y recuperación, en este caso era un supuesto de agresión sexual. Por ello me gustaría partir de esto para ver si estamos dando o no cumplimiento a una serie de compromisos internacionales que hemos asumido, a un conjunto de convenciones, a un conjunto de leyes, de articulados, de protocolos, etcétera, etcétera. Estamos dando una respuesta adecuada a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y en este sentido ya puedo avanzarles sin género de duda que no es así. ¿Qué nos dicen nuestros tratados internacionales, nuestras convenciones internacionales? Pues que precisamente lo que tenemos que proporcionarles a los menores es una especial protección en el proceso. ¿En qué se traduce esa especial protección en el proceso? Pues en evitar o mitigar aquellos efectos negativos que el contacto con el sistema judicial puede tener con los menores de edad. Así lo establece el Convenio de Lanzarote, que nos habla que las partes deberán adoptar una actitud protectora hacia las víctimas, velando porque las investigaciones y actuaciones penales no agraven el trauma sufrido por el niño y porque la respuesta penal se acompañe de asistencia siempre que sea apropiado. También el Estatuto de la Víctima del Delito español habla de aquellas medidas que resulten necesarias para evitar o limitar en la medida de lo posible una nueva fuente de perjuicios para la víctima. Nuestros referentes normativos de protección de niños, niñas y adolescentes, la Declaración de los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos, el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, las observaciones generales del Comité, que hablan del derecho a ser escuchado, del derecho a no ser objeto de ninguna forma de violencia, de la observación sobre el interés superior del niño que debe ser considerado como primordial, las directrices sobre justicia en asuntos concernientes a niños víctimas y testigos de delitos, así como las reglas de Brasilia, que son comunes entre nosotros, ¿verdad?, entre Iberoamérica y España, sobre el acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad, donde también tenemos a los menores. Todas ellas, todo este amplio catálogo que les he recogido aquí a nivel europeo, a nivel del Consejo de Europa, a nivel de Unión Europea, el Tratado de Lisboa, la Carta Europea de Derechos del Niño, el Convenio Europeo sobre el Ejercicio de Derechos del Niño, el Convenio de Lanzarote, el de Estambul, el de Trata, el de ciberdelincuencia, en todos encontramos múltiples disposiciones en este sentido. Pero, sin embargo, ¿qué sucede en la práctica? Pues prácticas como con la que nos hemos encontrado. Ciertamente nos encontramos muchas veces con una limitación en cuanto a los medios de los que disponemos, pero en otras ocasiones, desde mi punto de vista, partimos a veces de un desconocimiento sobre cómo hacer las cosas bien, sobre cuáles son esos derechos del niño que debemos respetar. En eso voy a tratar de focalizar la exposición de hoy. Para ello, pues partiremos de este concepto del interés superior del menor, que estoy convencida de que todos ya tenemos interiorizado, todos sabemos que existe ese interés superior del menor, ese interés superior del menor que debe regir todas nuestras actuaciones, puesto que opera como un derecho sustantivo, opera como un principio y además opera como una norma de procedimiento. Debe erigirse como un criterio de interpretación que nos permita establecer todas aquellas características de la intervención del menor dentro del procedimiento judicial. Así lo establecen pues, todas las legislaciones a las que hemos hecho referencia. La Convención del Derecho del Niño, en su artículo 3.1, establece que todas las medidas concernientes a los niños
que se tome por parte de las instituciones públicas o privadas, los tribunales, autoridades administrativas y órganos legislativos, una consideración primordial a la que debe atenderse es al interés superior del niño. Cualquier referencia que vayamos a efectuar a efectos clarificadores a un menor de edad deberá entenderse referida indistintamente a niños, niñas y adolescentes que sean menores de 18 años. Así lo establece el artículo 1 de la Convención sobre Derechos del Niño, ¿verdad? Salvo que conforme a legislación aplicable pues haya alcanzado antes la mayoría de edad. En Europa hay también una unificación en relación a este concepto, así lo establece el Convenio de Lanzarote y la Directiva del 2016, y también en nuestro Código Civil Español, también el artículo 315 habla de que la mayoría de edad comienza a los 18 años cumplidos. En relación a este menor, debemos considerar que el menor es sujeto de derechos. La defensa de los derechos como parte en un procedimiento le corresponderá a él. Esta es una de las grandes modificaciones que se han introducido en España recientemente, precisamente con la aprobación de la Ley Orgánica de Protección del Menor, ¿verdad?, contra todas las formas de violencia. Dentro de la misma hemos pasado a considerar algo que ya estaba recogido internacionalmente, ¿verdad?, pero que parecía que en nuestro ordenamiento interno todavía no teníamos asumido, que el menor es un auténtico sujeto de derecho, que debemos colocarlo en esa posición y que por lo tanto es susceptible de ejercitar, puede ejercitar la acusación particular en un procedimiento. Además tendrá derechos como el derecho a la asistencia jurídica gratuita, ¿verdad? El objetivo del concepto del interés superior del menor es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención y el desarrollo holístico del niño. En su vertiente como derecho, pues significaría que todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y sea a su vez considerado como primordial en todas las acciones y en todas las decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. ¿Cuál es el primero de los derechos fundamentales que seguro hemos visto dentro de este procedimiento al que hemos hecho referencia? En este vídeo que hemos visto, si se fijan, ¿verdad?, la menor llega al juzgado, nadie le informa de nada, nadie le explica nada, ¿verdad? Uno de los derechos que asisten a y que debemos tener presentes y debemos asegurarnos de que es respetado dentro de nuestro procedimiento, así estamos obligados, es el derecho a ser informado. El derecho a ser informado lo encontramos regulado, pues les he puesto aquí, el artículo 17 de la Convención de Derechos del Niño, también la encontramos en el artículo 31.6 del Convenio de Lanzarote. A nivel nacional, nosotros en la LOPIBI la tenemos recogido también recientemente, que las administraciones públicas proporcionarán a los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, de acuerdo con su situación personal y grado de madurez, las medidas contempladas en la ley, información sobre esas medidas contempladas en la ley, mecanismos o canales de información y denuncia, y en particular en relación a la Oficina de Asistencia a las Víctimas. ¿Qué contenido, de qué debemos informarles a las víctimas menores? Pues en primer lugar, esa información que nosotros les proporcionemos debe tratarse de una información adecuada, que sea eficaz para el cumplimiento de la finalidad y relevante. Debe efectuarse en un lenguaje que sea adaptado a la edad y a la madurez del menor. Es necesario, además, que la información suministrada al menor pueda comprenderla realmente y que tenga cabal entendimiento. Por ejemplo, ¿en qué lo plasmaríamos en la práctica esto? Cuando nosotros citamos a un menor para que venga al juicio, ¿cómo hacemos esa citación? ¿Qué le estamos mandando? ¿Le estamos mandando una citación normal como la que le mandaríamos a un adulto? ¿Pensamos que el menor puede entender qué es lo que está diciendo esa citación? ¿Para qué tiene que venir al juzgado? Expresiones como, tenían que habérmelo explicado mejor, estas palabras no se entienden. Seguro que las han escuchado alguna vez, ¿verdad? Debemos repasar esos escritos, debemos adecuar ese lenguaje al menor. Lo mismo las notificaciones, cuando le efectuamos una notificación al menor. No podemos emplear el mismo lenguaje que estaríamos empleando con los adultos, con los mayores de edad. En este caso, nosotros en España
Recientemente también hemos modificado la regulación concerniente a las personas adultas con discapacidad intelectual, ¿verdad? Y precisamente hay una corriente y cada vez se está instaurando más el instaurar esos documentos que se llaman de lectura fácil, ¿verdad?, para las personas con discapacidad, es decir, mucho más visuales, documentos que permitan esa lectura, ¿verdad?, y esa comprensión a través de todas esas simbologías que se utilizan por parte de las fundaciones y por parte de las asociaciones que trabajan con estas personas adultas. Algo así, es decir, no lo mismo, pero sí esa misma idea con la que trabajamos en esos documentos de lectura fácil para las personas con discapacidad intelectual. Podríamos utilizar con los menores documentos visuales, documentos telemáticos, ¿verdad? Documentos interactivos, algo que permita que ellos comprendan qué es lo que pretendemos transmitirles. De la misma manera, esa información debe ser una información completa, debe ser precisa, sencilla, veraz, comprensible. Debe abarcar la totalidad de los aspectos esenciales del proceso judicial en el que vaya a intervenir el y la menor. Todas las explicaciones que sean necesarias, le debemos dar todas aquellas explicaciones e insistir las veces que sea necesario, porque lo importante es que el menor comprenda, no que nosotros soltemos un discurso, no, que el menor comprenda lo que nosotros le estamos diciendo. El menor debe comprender en qué clase de actuación judicial va a tener participación. No podemos permitirnos que el menor, después de esas declaraciones, diga, no sé exactamente lo que era aquello, pues había gente delante, ¿verdad? Yo estaba allí sentado con un micrófono explicando, pero no he entendido muy bien qué es lo que ha pasado allí. Esto es habitual a veces en los juzgados. También en relación al rol que va a desempeñar dentro de esa actuación judicial, es decir, vamos a practicar una declaración, vamos a celebrar un juicio, tú en esta ocasión pues te vas a sentar aquí, vas a figurar en este procedimiento como denunciante, como testigo, lo que sea, tenemos que explicárselo en la medida de que pueda comprenderlo, Además, pues tenemos que establecer un clima de confianza con el menor, preguntar qué sabe cuando viene al juzgado, qué es lo que piensas que va a suceder, qué crees que estamos haciendo aquí. Y lo mismo después de nuestra explicación, tenemos que asegurarnos que lo ha comprendido, que nuestra explicación ha sido percibida por la otra parte como nosotros creíamos que lo hacía. Asimismo, tenemos que informarle sobre la posibilidad de ser asistido y de recibir un apoyo, ¿verdad?, por parte de instituciones y por parte de los organismos públicos y privados. Tampoco podemos desplazar la responsabilidad del procedimiento a los niños, niñas y adolescentes. Tenemos que explicarle qué elementos va a tener en cuenta el tribunal. A veces esa verdad real del menor no va a coincidir con la verdad judicial. Vamos a tener que explicar por qué eso puede suceder. Hay que conocer esas expectativas que el menor tiene del procedimiento judicial para poder responder a ellas, para poder apoyarle, para poder mitigar el resultado posible desfavorable. Es muy común, sé que habrá un juicio, sé que está mi padre, sé que voy a declarar, pero yo no quiero que mi padre vaya a la cárcel por lo que yo diga. Tenemos que trabajar en ello. No podemos hacer depender el procedimiento, no podemos cargar al menor con esa responsabilidad. ¿Cuándo debemos prestar esta información? ¿Cuándo debemos informar al menor? Pues la información debe prestarse desde el inicio del procedimiento, pero no solamente desde el inicio del procedimiento, también en sede policial, sino también durante toda la tramitación del procedimiento, conforme vamos avanzando. Tenemos que ir explicándole al menor cuáles son esos pasos que vamos dando, lo siguiente que vamos a ir haciendo dentro de nuestro procedimiento. El segundo de los derechos, fundamental, el derecho a ser oído. Algo que también está evolucionando, por lo menos en España, a pasos agigantados. Algo sobre lo que, sí, efectivamente teníamos esa audiencia del menor, ¿verdad? Pero no lo hacíamos bien, no estábamos oyendo bien a los menores. El artículo 11.1 de nuestra LOPIBI recoge el principio general de audiencia del menor, aquí muy importante, sin limitación de edad, cuando el mismo figure como víctima.
Solo cabe esa posibilidad de restricción cuando es contrario a su interés superior. Estoy hablando del procedimiento penal, ciertamente en los procesos de familia, porque es mi campo de trabajo, ¿verdad?, actual, ciertamente les he recogido aquí que en los procesos de familia es obligatorio oírlos siempre y cuando tengan más de 12 años, y en el resto de los supuestos pues tenemos que ver si el mismo tiene o no suficiente juicio pues para poder oírlo en todas aquellas decisiones que vayan a afectarle. ¿Cómo vamos a oír a este menor? ¿Cómo le oímos? Pues en primer lugar necesitamos una fase de preparación. ¿De qué debemos asegurarnos en esta fase de preparación? Pues de que el menor está informado, de que hemos cumplido con ese otro derecho a la información que le asiste. La audiencia, ¿cómo lo vamos a oír? Pues en primer lugar debe tratarse de un contexto propicio. Debemos generar un ambiente de seguridad y de confianza. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues le podemos decir, si necesitas algo puedes decirlo, tengo ganas de que me cuentes, tengo ganas de que tú me cuentes qué es lo que ha pasado, de saber qué ha pasado, Además, pues debemos hacerlo en confidencialidad, Debemos mantener una conversación. Cuando el menor nos dice, es que resulta que el juez solo me preguntaba y yo únicamente podía contestar sí o no. ¿Qué indefensión le estamos generando a ese menor que no puede expresarse? Esto no es correcto, no es una buena manera de abordarlo. Lo mismo, no podemos suscitarle dudas al menor. No podemos preguntarle constantemente, ¿estás seguro de lo que nos estás contando? Le estamos transmitiendo que ya no estamos creyendo su testimonio, que tenemos dudas sobre lo que nos está contando. De la misma manera hay que mantener paciencia. Los ritmos de los menores de edad no siempre son nuestros ritmos. Tenemos en el día a día un ritmo muy acelerado en nuestras sedes judiciales. Ello no puede a veces compatibilizar con el ritmo que necesita un menor. A lo mejor en ese momento en el que nosotros entramos a nuestra declaración, pues el menor no está listo para prestar esa declaración. Tendremos que esperar, tendremos que tener paciencia. Tenemos que evitar comentarios que puedan culpabilizar al menor. Un comentario dicho en un sentido contrario, precisamente pendiente de provocar el efecto contrario de no sientas que la culpa es tuya, quizás lo que genera en el menor es ese efecto contrario, ¿verdad? ¿Por qué razón tendría yo que plantearme si la culpa es mía o no? Fíjense, ¿verdad? En estas cosas en las que a veces no caemos, ¿verdad? Nosotros lo podemos decir con toda la buena voluntad y podemos estar provocando pues justamente el efecto contrario. Por otra parte, pues tenemos que mantener una actitud de neutralidad empática, tenemos que evitar distracciones. Evidentemente, lo veíamos en el vídeo, ¿verdad? No podemos tomar esta declaración con un teléfono sonando, con gente entrando en el despacho, con gente entrando en sala de vistas. No, tenemos que permitirle una tranquilidad, tenemos que permitirle que se exprese en estas condiciones, Bueno, tenemos que comprender, ser capaces de comprender también aquellas ambivalencias que pueden tener lugar en estas declaraciones, el miedo que puede estar experimentando, el no necesariamente nos está mintiendo el menor en el momento en que se produce un cambio de la versión que parece ser que había mantenido inicialmente. Por otra parte, en tercer lugar, tenemos que adoptar buenas prácticas para valorar la capacidad de formarse un juicio propio, teniendo en cuenta la edad, el desarrollo integral del menor. Y finalmente también, pues tenemos que comunicarle los resultados, cómo hemos tenido en cuenta las opiniones del menor, ¿verdad? Al respecto, les pasaré el PPT para que puedan tenerlo, pero en Inglaterra se han llevado a cabo estudios muy interesantes, sobre todo This case is about you and your future. Este caso es sobre ti, sobre tu futuro, ¿verdad? Que es, versa un poquito sobre cómo podemos explicarle a los menores, ¿verdad? Que la influencia que ha tenido, que les hemos escuchado, ¿verdad? Ese estatus de los menores, que hemos tenido en cuenta su opinión, aunque no hayamos decidido en el mismo sentido en el cual él mismo nos estaba explicando, pero es importante que ellos piensen que efectivamente se les ha tenido en cuenta. Bueno, luego también pues es importante que se permita que el menor interponga recursos, ¿verdad?, frente a la vulneración de ese derecho a ser escuchado. Dentro de este derecho a ser oído,
Les he incluido aquí también algunos programas que se están llevando a cabo en algunos lugares en España, quizás en algunos de sus países también lo tengan ya introducido, es que a mí me parece muy interesante, que contribuye precisamente a todo este contexto, a facilitar esa declaración del menor, a evitar esa victimización secundaria, que es un programa de uso de animales que permite pues, que los menores puedan declarar pues, con aquellas mascotas dentro del juzgado, ¿verdad?, que puedan llevarlas a su declaración. Tenemos el programa de Doctor Animal en la Comunidad de Madrid o Vente con tu mascota, que se lleva a cabo en el juzgado especializado en infancia, del que luego les hablaré, un proyecto piloto que hemos introducido en España. Bueno, este sería nuestro derecho a ser oído. Dentro del mismo, otro de los derechos es el derecho al buen trato. El derecho al buen trato, ¿en qué podemos distinguirlo? Pues, por ejemplo, en los señalamientos y comparecencias. ¿Cuándo voy a citar al menor? ¿En qué momento? Pues lo mejor es a primera hora, para que después pueda desestresarse a lo largo del día, para que no perjudiquemos su vida cotidiana en la mejor medida de lo posible. Tenemos que asegurar accesos independientes al juzgado, que entre por un sitio el investigado, por otro lado nuestro menor, que tenemos que asegurar ese acompañamiento. Si puede ser que asistan en días diferentes, muchísimo mejor, que no justo seguido, el menor de 10 a 10 y media y el investigado, ¿verdad?, de 10 y media a 11. Esto hay que evitarlo a toda costa. Adaptación al ritmo del menor, estén protegidos en la medida de lo posible contra imágenes o información que pueda ser dañina para su bienestar. Por otra parte, acompañamiento. En los menores se les debe permitir estar acompañados de su padre, de su madre, en la medida de lo posible de un adulto de su elección. Una decisión efectivamente razonada en sentido contrario. Caso, por ejemplo, es evidente, caso de que fuera el autor del delito del que es víctima el menor, pues es evidente que no debe estar asistido, ¿verdad? El contexto, fundamental también el contexto. Se deberá celebrar en una sala adecuada, en una sala que no sea intimidante. Debemos explicarle al menor cuáles son aquellos símbolos institucionales que tenemos dentro de la sala. A lo mejor tenemos un retrato, en nuestro caso, del rey de España. Pues habrá que explicarle qué hace el rey de España allí, ¿verdad? Porque si no, pues bueno, el menor se va a focalizar allí, en ese cuadro que tenemos del rey de España, sin saber qué hace eso allí, qué pinta, quién es ese señor que le está mirando fijamente todo el tiempo. Por otra parte, se deberán evitar pues, aquellos formalismos innecesarios, así lo establecen los convenios. Hay que sacarse la toga en juicio, hay que eliminar esa distancia física lejana del tribunal subido en estrados, el menor abajo de estrados, no tiene ningún sentido. Luego tenemos que, es recomendable permitir que el menor pues, pueda pasearse por la sala antes de comenzar la exploración, que pueda familiarizarse con el entorno en el que va a declarar, sentirse cómodo, conocerlo de antemano. La sala Gesell, si nosotros disponemos de una sala Gesell, supongo que conocen más o menos el concepto de la sala Gesell. La sala Gesell es aquella, tenemos ese cristal, ¿verdad?, ese espejo para el menor, el cual pues nosotros le vemos y el menor no nos ve, se le explora al otro lado del espejo por parte de expertos y nosotros estamos al otro lado del espejo pues viendo cómo desarrolla esa exploración del menor. En el caso de que tengamos esa sala Gesell en nuestro juzgado, pues la ubicación también es muy importante. No hay que ubicarla al lado de las salas de detenidos, donde están los calabozos, donde el menor pueda ver cómo entran y salen detenidos. Esto hay que intentar evitarlo. Para ello hay un modelo, es el modelo Barnahus, un modelo por el que está apostando el Consejo de Europa, por el que España también ha apostado recientemente. Las últimas reformas legislativas. Doctor. Disculpa, profesora. Santos Carvajal tiene el micrófono abierto, ciérrelo, por favor. Santos Carvajal, Añaviri. Apague su micrófono, por favor. Gracias. Continúe, profesora. Gracias. En relación a este modelo que les decía, es el modelo que se llama Barnahus, es un modelo que tiene su origen en Islandia, ¿verdad? Y que ya se está instaurando en muchos países europeos. Nuestra reciente ley orgánica de libertad sexual, la misma ya se prevé
el establecimiento en toda España, en la extensión, se prevén las bases para la implementación en España, ¿verdad?, de este modelo Barnahus, que ha sido además considerado una de las prioridades por el gobierno actual. Este modelo Barnahus consiste en efectuar una exploración de todos los profesionales bajo el mismo techo, ¿verdad?, donde en lugar de que el menor se desplace a los diferentes organismos, estaríamos todos desplazándonos al mismo lugar, y el menor únicamente tendría una sola referencia, es decir, acudiría a esa casa de los niños, donde sería asistido pues por forenses, por trabajadores sociales, por psicólogos, por el juez, por el Ministerio Fiscal. Todos nos desplazaríamos allí y llevaríamos a cabo esa exploración conjunta, ¿verdad?, en un entorno además adecuado a esas necesidades del menor. Lo veremos después un poquitín más, les he traído alguna fotografía para que puedan familiarizarse. Finalmente, las esperas. Es importantísimo pues que el menor no esté horas y horas esperando en el juzgado para ser oído, para ser atendido. Tenemos que recibirle de manera inmediata. Eso no significa que tengamos que ir a toda pastilla con el menor, pero sí que tenemos que recibirle de manera urgente cuando llega al juzgado, y después, pues sin prisas, nos vamos desplazando y vamos efectuando las labores judiciales. También debemos evitar que el menor esté esperando en las salas de espera, ¿Cómo vamos a practicar la declaración del menor? Pues en primer lugar, tanto la LOPIDI como diversas circulares de la Fiscalía General del Estado ya establecen que tenemos que evitar la declaración del menor como regla general, salvo que sea absolutamente necesario. El menor deberá declarar acompañado, como ya decíamos, una persona de su confianza que designe libremente. Debemos, en la medida de lo posible, utilizar nuestros medios audiovisuales a nuestro alcance y efectuar una grabación de las declaraciones de los menores. Asimismo, en la medida de lo posible también, debemos tomar esas declaraciones a través de expertos que encaucen la exploración conforme a las pautas que nosotros les indiquemos y pudiendo introducir aquellas preguntas necesarias para salvaguardar el derecho de defensa. De la misma manera, hay que evitar el contacto directo, la confrontación o interacción de los perpetradores con la víctima menor. Esto debe ser una línea roja que no debemos cruzar. Para ello, pues muy útiles las cámaras GESEL a las que anteriormente hacíamos referencia, con esa sala de observación, sala de entrevistas, ¿verdad?, sin que haya ese contacto. Luego, la limitación del número de entrevistas. Esto también es muy importante, lo veíamos en el vídeo que hemos visto, ¿verdad? ¿Cuántas veces tenía la menor que contar lo mismo? ¿A cuántas personas diferentes le tenía que contar todo aquello? Una barbaridad. Todo esto tenemos que eliminarlo. Una única narración de los hechos ante el juzgado de instrucción, sin que sea necesario que lo haga con anterioridad ante la policía, que lo haga con anterioridad ante nadie, ante el juez de instrucción. En este caso, en aquellos países en los cuales pues se lleva a cabo una investigación por parte del Ministerio Fiscal, pues en ese caso entiendo que sería la Fiscalía quien asumiría esa instrucción, ¿verdad? Y ahora lo veremos, en la medida de lo posible tenemos que llevar a cabo esa declaración con el carácter de prueba preconstituida. Por otra parte, si es necesario recibir más de una declaración a ese menor, en ese caso es fundamental que esas declaraciones sean conducidas por la misma persona. Es decir, que no haya personas diferentes tomándole constantemente declaración al menor. Si hay un policía, pues ese mismo policía continúa con esa declaración. En el vídeo lo veíamos, ¿verdad? Había un policía que decía, ahora van a venir mis colegas y les vas a tener que volver esto mismo que me acabas de contar, se lo vuelves a contar a ellos. Evitar eso. De la misma manera, la duración debe ser adaptada a las necesidades del menor. Si nos encontramos ante una declaración larga, ante una declaración farragosa, pues tendremos que ir parando. El menor no tiene esa misma capacidad que nosotros, necesita breves tiempos, ¿verdad?, para poder declarar. Y sin límite de edad. La valoración de la madurez del menor es algo fundamental. Para ello podemos asistirnos de expertos, podemos recabar aquellos informes que sean necesarios para ver hasta dónde llega esa madurez del menor, si el menor es suficientemente maduro pues para poderle tomar esa declaración. Voy a entrar en la preconstitución de la prueba
porque efectivamente ya empiezo a ir un poquito justa de tiempo, tiendo a alargarme siempre. En cuanto a la preconstitución de la prueba, tienen aquí, les he colocado pues algunas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como también pues las reglas de Brasilia, las directrices del Consejo Europeo, todas ellas, ¿verdad?, en esa línea, la directiva del Parlamento Europeo que nos habla que las investigaciones penales, todas las tomas de declaración de víctimas menores de edad pueden ser grabadas por medios audiovisuales y a fin de que las mismas puedan utilizarse como elementos de prueba en los procesos penales. ¿Por qué es fundamental esto de la preconstitución de la prueba en los procedimientos penales en relación a esas declaraciones de menores? Pues fundamentalmente por la revictimización, para evitar consecuencias perjudiciales derivadas de la reiteración de las declaraciones. Es cierto que esos menores pueden intervenir en un rol de víctima y en un rol de testigo. Entonces me dirán, bueno, pero si son testigos no revictimizan, ¿verdad? Sería algo que podríamos plantearnos, pero es que su vulnerabilidad ya nos aconseja que les protejamos de esas dobles declaraciones. De manera que esa norma establecida para las víctimas del delito debe irradiar sus efectos también a los menores que acuden al procedimiento judicial como testigos. En nuestro ordenamiento jurídico, nuestra LOPIBI del año 2021, ¿verdad?, ha introducido un cambio trascendental en relación a la prueba preconstituida. En la regulación anterior que teníamos en España, la regla general no era la prueba preconstituida, sino que dejaba pues al criterio del órgano de enjuiciamiento el que pues pudiera servir como prueba preconstituida, debiendo motivar que sirviera como prueba preconstituida. En este momento se ha producido un cambio fundamental respecto a ese criterio, así lo reconoce el propio Tribunal Supremo en sentencia 153/2022 de 22 de febrero, en el cual la regulación específica ahora es que la regla general debe ser la prueba preconstituida cuando nos encontremos ante menores de 14 años y siempre que se trate de alguno de los delitos que establece expresamente el artículo 449 de nuestra ley de penitenciaria. Si leen el listado de delitos, que aparece en este artículo 449, verán que prácticamente se incluyen todos aquellos en los cuales nos encontramos ante una afectación tanto de la vida como de la integridad física, moral y la intimidad, las relaciones familiares, la libertad sexual, ¿verdad?, de los menores, el homicidio, las lesiones, la libertad, integridad moral, trata de seres humanos, libertad sexual, intimidad, relaciones familiares, derechos fundamentales, etc. En este caso... ¿Quieres, por favor, Silvana Cassini, puede apagar su micrófono, por favor? Silvana Cassini, tiene abierto el micrófono, por favor, apáguelo. Ahí está, muchas gracias. De manera que solo se prevé, de modo excepcional, esa declaración del menor nuevamente en el juicio, ¿verdad?, para introducirles, por si hay alguien que no está familiarizado con nuestro procedimiento penal, nosotros tenemos una fase de instrucción y una fase de enjuiciamiento. La fase de instrucción está a cargo también de un juez de instrucción, un juez de investigación penal, y luego tenemos la fase de enjuiciamiento a cargo de un juez diferente, ¿verdad? Por lo tanto, lo que estamos hablando es que esa declaración que se toma por parte del juez de instrucción grabada simplemente se va a reproducir en el juicio donde habrá un juez diferente, Entonces, únicamente de modo excepcional le volveremos a tomar esa declaración al menor siempre y cuando el órgano de enjuiciamiento sea capaz de razonarlo expresamente, fundado en pues alguna causa de indefensión para las partes. En cuanto a aquellos menores que se nos quedan fuera del ámbito subjetivo de la preconstituida, menores entre 14 y 18 años, la regla general es que el testigo está obligado a declarar en el juicio oral. Sin embargo, cabe la posibilidad de que el tribunal acuerde por razones fundadas la sustitución de esta declaración por la reproducción de la grabación audiovisual. Aquí, evidentemente, podemos encontrarnos ante la petición de informes a los servicios sociales, a los gabinetes psicológicos, ¿verdad?, que nos puedan aportar luz sobre cómo perjudica
esta nueva declaración al menor y que nos sirvan para fundar ese auto, esa resolución judicial que nos permita introducir como prueba preconstituida dentro del órgano de enjuiciamiento, dentro del juicio, esa declaración practicada en la fase de instrucción. Respecto a ello, la reforma ha introducido también la posibilidad de practicar esta prueba preconstituida a través de equipos psicosociales. Esto es algo que ya efectuábamos con anterioridad, ¿verdad? Es el claro ejemplo de las cámaras Gesell, al que hablábamos anteriormente. Esto es algo con lo que ya estamos muy familiarizados en España, pero tenemos que dar un paso más en relación a ello. Tenemos diferentes particularidades en relación a las víctimas de violencia de género, víctimas de trata. Podrán, como les pasaré el PowerPoint, podrán profundizar en ello porque ahora mismo no puedo extenderme en relación a ello. Se han producido reformas muy significativas, muy importantes en materia, sobre todo, de guarda y custodia y visitas en relación a los menores de edad en los supuestos de violencia de género, muy importantes, ¿verdad? Donde se prevé esa regla general de la suspensión de las visitas con el progenitor, con el padre, ¿verdad? Que fuera autor de un delito de violencia de género cuando tenemos esos indicios fundados de esa comisión de un delito de violencia de género. La regla general es la suspensión sin perjuicio de que se considere que en caso de que así se lo aconsejare el interés del menor pueda acordarse esas visitas. Pero la regla general ha cambiado ese paradigma, ha cambiado esa manera de concebir esas visitas. Y simplemente voy a acabar refiriéndome pues, a esos dos modelos a los que les he hecho referencia anteriormente. El primero era el modelo Barnahus. Este es el modelo que prevé nuestra Ley Orgánica de Libertad Sexual. Respecto a estos menores de edad, está previsto pues para los niños y niñas víctimas de violencias sexuales exclusivamente. Hay países europeos donde ya se está expandiendo y ampliando la posibilidad de ámbito de actuación de esta Casa de los Niños también a delitos de maltrato en el ámbito de la violencia doméstica, pero en nuestro ordenamiento jurídico en este momento está previsto en este artículo 35.1 para los menores víctimas de violencias de tipo sexual. Como ya les decía, pues el modelo lo que hace es sitúa al menor en el centro de la intervención. Para ello, pues requiere una actuación conjunta, coordinada, se requieren protocolos, es un lugar específico, adaptado para el menor, para sus necesidades y todo el conjunto de profesionales que intervienen en esa ruta y obtención de la justicia, ¿verdad? Que dos objetivos importantes se persiguen con este modelo, pues reducir drásticamente las fuentes de victimización secundaria y además pues ofrecer mayores garantías para obtener un testimonio, ¿verdad? No es lo mismo cuando nosotros tenemos que ir un día a una hora concreta a que el menor preste un testimonio a cuando estamos interviniendo con él durante un periodo prolongado de tiempo. Se produce una acogida por parte de los técnicos, por parte de los profesionales, no solo en relación al menor, porque en este tipo de delitos no solo tenemos un menor víctima, sino que también tenemos adultos víctimas, porque nos viene el menor que ha sido la víctima directa, pero los padres también son víctimas en este caso. Esos padres que tienen que ir por los diferentes organismos repitiendo la misma historia, repitiendo su caso, pidiendo esa intervención con su hijo o hija, también para ellos les aporta una mayor intervención esta Barnahus. Vemos aquí el proyecto piloto, lo lidera Save the Children, junto con la Generalitat en Cataluña. Está situado en Tarragona, es el proyecto piloto. Hace unas semanas estuvimos viéndolo, ¿verdad? Está previsto que amplíen, están muy contentos con los resultados que han obtenido. Se ha traducido en un mayor número de denuncias, un mayor número de casos atendidos, Y como ven, pues se trata de unos servicios integrados, unos profesionales que están coordinados. Nos encontramos con una atención integral al niño, una evaluación, un diagnóstico, un tratamiento, un entorno amigable, unos protocolos de entrevistas avalados científicamente, unos programas de reparación, el no acabar simplemente con la declaración del menor, sino el llevar a cabo ese proceso posterior, que sea en el mismo lugar donde le van a informar de cómo va evolucionando el procedimiento, del resultado del procedimiento, también muy importante.
importante, un menor que ya ha establecido unos vínculos con esas técnicas, ¿verdad?, que están trabajando allí. Este sería un poquito el concepto, viene a ser una suerte de cámara Gesell, pero fíjense en una de las diferencias sustanciales. No tenemos ese espejo, ¿verdad? No tenemos un espejo que nos divida. ¿Qué pasa con el espejo? La cámara Gesell tiene muchas bondades, pero a la vez tiene alguna deficiencia, ¿verdad? No es un sistema perfecto tampoco. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando el menor nos pregunta qué es ese espejo? ¿Qué hay al otro lado del espejo? Porque son muchos menores que lo preguntan. Ellos tienen derecho, no nos olvidemos, derecho de información. Tienen derecho a saber qué hay al otro lado del espejo. Tenemos que contarles lo que hay al otro lado. Y en ese momento todo cambia. Si nosotros le explicamos que hay un montón de gente al otro lado del espejo, ¿verdad?, que está oyendo lo que él está diciendo. Difícil. En cambio, podemos utilizar las nuevas tecnologías. Parece que nos olvidamos de ellas dentro de nuestros procesos penales. Podemos introducir una cámara y al otro lado simplemente visualizar lo que está sucediendo allí. No es necesario que estemos como en una autopsia, donde parece ser que todas aquellas películas, ¿no?, me recuerdan un poquito donde estaban esas americanas o inglesas, que están allí todos los alumnos, ¿no?, de medicina, viendo cómo se está practicando allí una autopsia, ¿verdad?, sacando las cosas a través de un espejo, ¿verdad?, a través de un cristal. No, es que no es el caso. Podemos solventarlo perfectamente con los medios tecnológicos. Bueno, aquí tienen pues un poquito la estructura del Barnahus. Sería un equipo fijo donde hay un coordinador, un trabajador social, psicólogos y un equipo móvil que sería que se desplazaría a la casa de los niños, el juez de instrucción, el pediatra, el abogado, ministerio fiscal, el psicólogo forense y la policía también. En esta reciente visita nos estuvieron explicando que ya estaban pretendiendo pues, que hubiera policía también dentro de la casa de los niños, ¿verdad? Y finalmente, el último, y ya con esto voy a concluir, sería lo último que me gustaría explicarles, sería el último proyecto piloto que tenemos en ciernes en España, que serían los juzgados especializados. Me consta que algunos países de la RIAES, ¿verdad?, ya tienen este tipo de juzgados instaurados. Nosotros no teníamos unos juzgados especializados en infancia y adolescencia. Actualmente tenemos un proyecto piloto en Canarias, se trata del juzgado de instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria. Es el proyecto piloto especializado en violencia contra la infancia y adolescencia. Esto lo que pretende es un nuevo modo de trabajar. Para ello, ¿con qué juega este juzgado de violencia contra la infancia? Pues con algo interesantísimo, con esa eliminación del papel a la hora de informar, aquello que decíamos, ¿verdad?, la utilización de los medios multimedia, el formato visual. No se estaba citando a los niños, sino que estábamos citando a los padres para venir a juicio, ¿verdad? Pues ya le están efectivamente pues transmitiendo al menor esa información de esta forma. Les he puesto aquí el link, este sería la fotografía. Hoy vamos al juzgado, ¿verdad? Es un cuento que les entregan a los menores. ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Qué pena! Acceso denegado. Este sería el cuento que han elaborado, ¿verdad?, y que les entregan a los menores cuando llegan al juzgado. Fíjense, ¿verdad?, qué diferente a lo que acostumbramos a hacer, ¿verdad?, en un juzgado de instrucción normal, ¿verdad? Bueno, son niños que han sufrido, ¿verdad?, y cómo van acudiendo los diferentes miembros, ¿verdad? Pues miren, aquí pone juez, es a quien se informa de la investigación para que se haga justicia. Tiene que escuchar a todo el mundo decidir y incluso ustedes pues deberán respetar los derechos de todas las personas. ¿Y esta señora quién es? Vaya profesión rara que tiene. Pues en su escudo pone fe pública judicial. Pues será la secretaria judicial, ¿no?, la letrada de la administración. Y en el de esta señora que pone que es fiscal, ¿no? Pues bueno, entonces va explicando un poquito para el menor entienda, ¿verdad?, qué es lo que está sucediendo aquí. Bueno, este sería otro ejemplo, ¿verdad?, que yo considero interesantísimo. Me parecen muy buenas prácticas a la hora de abordar el
la exploración de los menores. Ya les digo, es un proyecto piloto, ojalá en toda España pues tuviéramos ya extendido todo esto, no es así, pero yo creo que esta es la línea que debemos tomar. Además, pues esto se le hace llegar a cualquier menor que tenga que acudir al juzgado, pues 5 días antes de venir, ¿verdad?, para que pueda examinarlo y para que ya pueda acudir, ¿verdad?, pues de otra manera al juzgado. Lo mismo si es el médico forense quien es el primero que atiende al menor en el centro hospitalario, pues lo mismo también le hace entrega en el caso de que vaya al centro hospitalario antes de ese cuento explicativo. Bueno, la recepción y acompañamiento, otro de los proyectos en los que trabaja este juzgado, pues es el que denominan vía libre a la infancia. ¿Qué significa esto? Pues que el menor no pasa ningún tipo de control de seguridad en ese juzgado especializado, que ya, como se sabe que el menor va a ir, pues se le recibe, ¿verdad?, de manera que se le acompaña. No tiene que pasar un trámite de seguridad. Nosotros tenemos en cualquier juzgado, ¿verdad?, esos arcos donde hay que pasar, pues para controlar que no acudimos armados al juzgado, por ejemplo, ¿verdad? Pues todo esto necesitamos ahorrarlo. El policía que lo recibe, además, pues ya ha tenido una formación específica, hay unos protocolos, una empatía. Además, pues se les da un merchandising propio de estos juzgados, ¿verdad? El juez que está a cargo de este juzgado, que hace una labor encomiable, ha dirigido de manera increíble este juzgado, Tomás, pues explica, ¿verdad?, en sus conferencias, pues que incluso tuvieron un problema con este merchandising, ¿verdad?, porque algo que les parecía tan estupendo, y hasta que un menor le dijo, no me dé ningún merchandising, porque entonces todo el mundo va a saber que yo he estado aquí. Entonces, claro, hay cosas que a veces nosotros pensamos que estamos haciendo algo bien y los propios menores, ¿verdad?, nos dicen que eso no es así. Otro de los abordajes que tiene estos juzgados de la infancia es la arquitectura de la víctima, todos esos espacios supervisados por especialistas para adaptarse a las necesidades de las víctimas, pero no especialistas nuestros, especialistas jurídicos, que no tenemos ni idea de aquí si ponemos un elefante o ponemos un color naranja o un color azul. Esto, los expertos en arquitectura, en interiorismo, ¿verdad?, son quienes pueden encargarse de todo esto. Hay que abandonar esa cámara GESE tradicional, optar por esos medios telemáticos y lo mismo, pues las salas de los acompañantes, pues ya las están viendo, ¿verdad?, para que puedan visualizarlas. Luego hay una unidad de valoración forense integral, algo fundamental en un juzgado de infancia, ¿verdad?, que nos permite, de la que forman parte médicos forenses y profesionales de la psicología forense, imprescindibles también en todo este tipo de delitos de violencia contra la infancia. Entonces, ya con esto voy a concluir, será retos actuales la necesaria formación, la necesaria sensibilización de jueces, juezas, fiscales, personal al servicio de la Administración de Justicia, abogados, procuradores, fuerzas y cuerpos de seguridad de todo el mundo, y la necesaria dotación de medios materiales y personales, necesaria colaboración y coordinación entre entidades y personas. Y nada más, muchísimas gracias por su atención y bueno, estoy abierta a si quieren formular alguna pregunta, si quieren que tratemos algo que se les haya quedado en el tintero, algo que crean que podemos profundizar. Espero que les haya sido de utilidad, que alguna idea, algún aporte hayan podido coger de esta charla, ¿verdad?, de este compartir, que yo creo que es al final de lo que se trata en estas charlas compartidas de RIAEG, ¿verdad?, aprender unos de otros. Muchísimas gracias, impresionante la capacidad de síntesis para profundizar cada uno de los aspectos. Muchísimas gracias. Quisiera hacer un resumen de las preguntas que fueron colocando en el chat, y una tiene relación justamente con lo último que señalaba recién, en relación a la comunicación entre los diferentes operadores judiciales que tienen diferentes roles, porque a veces cada uno cumple con su obligación dentro del proceso, pero luego esto es incompatible con las prácticas que tienen otros. ¿Qué
consejo, qué buena práctica podríamos instalar para mejorar esta cuestión? Claro, para todo ello es fundamental partir de unos buenos protocolos de actuación. Es decir, es necesaria la elaboración conjunta. Aquí tenemos que participar todos a una. Esto es un tema en el cual, igual que sucede en otros temas como puede ser el género, ¿verdad? En el cual, pues de la misma manera, nosotros, por ejemplo, en ese sentido sí hemos avanzado más, ¿verdad? En temas de género, donde efectivamente, pues fuerzas y cuerpos policiales, médicos forenses, juzgados, fiscalías, todos estamos ya un poquito en la misma onda. Ya sabemos cuál es el procedimiento, cómo tenemos que actuar cuando nos encontramos con una víctima de violencia de género, ¿verdad? Hay protocolos de colaboración, hay protocolos de actuación, cómo debemos comportarnos, qué información, quién se la da, dónde declara, dónde no declara. Es evidente que si estamos diciendo que solo queremos una declaración de la menor o del menor, no puede tomársela la policía nada más llegar, porque esa declaración no nos va a servir en el procedimiento, ¿verdad? Entonces es fundamental pues, que haya una cooperación, una colaboración entre las fuerzas y cuerpos policiales y en este caso pues seríamos los juzgados de instrucción, ¿verdad? Que sepamos que la policía pueda comunicar, que pueda decir tengo aquí a una posible víctima, ¿verdad? Que tiene que efectuar el relato de su testimonio y por lo tanto en qué momento se lo llevo al juzgado, cuándo podemos tomar la declaración, no tomársela inmediatamente. Eso es fundamental, sí. Perfecto. Otra de las preguntas es si es conveniente que vaya el juez, se traslade al domicilio de la niña, niño o adolescente. Claro, nosotros no tenemos prevista la posibilidad de que el juez se traslade al domicilio del niño, niña, adolescente. Tampoco tengo claro que esa fuera la solución, porque al final en el domicilio únicamente tendríamos pues a los padres del menor, ¿verdad? Y lo interesante de estas dos iniciativas o de estos dos proyectos piloto que nosotros tenemos es que todos los agentes intervinientes estamos ubicados en el mismo lugar, es decir, tanto los forenses como la policía, como los psicólogos, como los trabajadores sociales, todos en el mismo lugar. Esa es la gran ventaja, ¿verdad? Por eso se llama bajo el mismo techo, porque todos estamos bajo el mismo techo. Yo creo que a la casa de los niños, o sea, cuando decía la casa de los niños, quizás esto haya provocado la confusión, porque Barnahus significa, traducido, casa de los niños, pero no es que vayamos a la casa, al domicilio de los niños, O sea, cuando estoy hablando de la casa de los niños, me estoy refiriendo a un edificio pequeñito, que es como si fuera una casa, que en principio tiene que estar integrado en un vecindario normal, es decir, no forma parte de los edificios de las estructuras judiciales, sino que está integrado en un vecindario normal, de manera que el menor no lo perciba como algo ajeno, sino como algo que puede ser pues a la casa del amiguito, o a casa del dentista, o a casa de quien sea, ¿no? Por eso se le llama casa de los niños, Esto en el modelo islandés, la casa es muy cookie, es muy bonita, ¿verdad? Nosotros aquí el proyecto piloto está en un campus universitario, el actual, pero sí que se está construyendo ya una mucho más adaptada, yo creo, más moderna y mejor, pero la idea es esa, por eso se le llama casa de los niños. Quizás aquí haya generado yo un poquito la confusión con este tema. No es que vayamos a casa del niño, sino que vamos a la casa de los niños, que sería esta, todos. Vamos el juez, el fiscal, los forenses, todo el mundo ahí. Bien, esta otra pregunta, que es interesante porque también plantea el enfoque que le dio la Escuela Judicial de España a esta serie de charlas, y dice así la pregunta: ¿cómo se maneja la prueba preconstituida cuando el victimario es menor de edad y tiene derecho a escuchar los testimonios de, en este caso, la víctima? Cuando víctima y victimaria, ambos o ambas son menores de 18 años de edad. Porque estaríamos, cuando me dicen victimario, ¿cuál es el concepto que ustedes manejan de victimario? El que comete el delito. El autor, sería el autor del delito. El autor, exacto. Ok. ¿Qué haríamos si el autor del delito, claro, la prueba preconstituida nosotros la estamos preveyendo únicamente para menores víctimas de delito, menores víctimas de delito. Es cierto que algo que debemos plantearnos y sobre lo que debemos reflexionar
es por qué en muchas ocasiones pues lo que hacemos es olvidarnos, ¿verdad?, parece como que sea otro tipo de infancia, aquella en la que no encontramos los menores víctimas, sino los menores autores, ¿verdad? Parece que haya un doble régimen, un doble tipo de infancia, ¿no? Tenemos la infancia con todos los derechos cuando es víctima, en cambio, cuando nos encontramos ante un autor menor de edad, pues bueno, todos estos derechos que hemos dicho, sí, pero no es tan importante, ¿verdad? Porque es el autor del delito, ¿eh? Bueno, efectivamente, esa es un decir, pero efectivamente un poco subyace esa idea a la hora de interpretar, cuando no debe ser así, porque efectivamente a todos aquellos menores autores de delito, ¿verdad?, también les asisten esos mismos derechos de la infancia, los que hemos hablado de infancia. No obstante, la prueba preconstituida, eso es otra cosa, esa está pensada pues efectivamente pues para las víctimas y en su caso, era lo que yo les decía, podríamos ampliar, ¿verdad?, pues a los testigos, ¿verdad? Pero la idea fundamental que debe subyacer sería evitar la revictimización de esos menores. Por lo tanto, nosotros la tenemos prevista para las víctimas menores de edad. Es el caso en el cual nosotros lo tenemos previsto. Además, supongo que ya en mi compañero o mi compañera que les hablara de cómo funciona pues, los juzgados especializados en materia de menores. Nosotros eso sí que hace muchos años ya que están funcionando, ¿verdad? Tenemos una jurisdicción especializada para los autores menores de edad, son los juzgados de menores, donde se llevaría a cabo pues, todas esas pruebas. Siempre, en cualquier caso, estas pruebas preconstituidas, uno de los principios básicos es que debe respetarse al máximo el derecho de defensa y el principio de contradicción, es decir, esa prueba preconstituida como requisitos procesales debe practicarse en presencia, no necesariamente visual, pero sí en presencia. El investigado tiene derecho a escuchar y ver esa declaración del menor, ¿verdad?, para poder hablar con su letrado. Su defensa también debe estar presente para poder hablar con su letrado y trasladarle al menor a través de los expertos y a través del juez aquellas preguntas, aquellas inquietudes que considere fundamental para poder después introducirlo en el procedimiento. No se ha cumplido, nosotros no podemos introducir esa prueba preconstituida dentro del procedimiento. Únicamente se exceptuarían pues, aquellos casos en los que tengamos pues, al autor de los hechos en paradero desconocido, lo tengamos en rebeldía, ¿verdad?, es decir, que no comparezca en el procedimiento. En ese caso podríamos celebrar esa prueba preconstituida con el letrado, pero siempre permitiendo que en el momento en el que el investigado pues pudiera también efectuar las correspondientes alegaciones al respecto. Es decir, ese principio de contradicción debe conjugarse muy bien con los derechos de defensa y los derechos de contradicción, que como bien ha repetido nuestro Tribunal Supremo, antes de que se efectuara ese cambio legislativo, la línea del Tribunal Supremo era pro repetir esa declaración en el plenario hasta el 2021, ¿verdad?, porque entendía que esa inmediación, esa garantía del principio de contradicción y de defensa así lo exigía, pero a raíz de la modificación, pues este criterio, pues como ya les decía, ha cambiado. Muy bien, en el mismo sentido de lo que estaba diciendo recién, perdón, se plantea qué ocurre con cuando la víctima y presunto victimario son menores de edad, cómo debe manejarse el juez ante la duda de responsabilidad frente al derecho a la verdad y la reparación del daño de la víctima. No sé si he entendido muy bien la pregunta. ¿Cómo debe manejarse el juez? Ante la duda de la responsabilidad frente al derecho a la verdad y reparación del daño de la víctima. ¿Cómo debe conducirse el juez ante el del derecho de reparación de la víctima? El derecho de reparación de la víctima y el derecho a la verdad, digamos, que seguramente se está intentando establecer en el proceso, en el cual ambas personas son menores de edad.
Bueno, pero yo no entiendo que tengan que entrar en colisión necesariamente. Es decir, nosotros le vamos a tomar una declaración completa, porque yo creo que, si estoy entendiendo bien, me lo está planteando como dos temas que no pueden convivir, ¿no? Y desde mi punto de vista no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, una cosa es que nosotros, cuando exploramos al menor víctima, estemos obligados a respetar sus derechos, pero ello no merma en absoluto esa información que nosotros tenemos que obtener del menor, esa declaración que nos va a tener que ofrecer y en la cual van a tener que constar los distintos elementos que van a configurar el tipo penal. Es decir, la acción tiene que estar clara, pero hay preguntas que son absurdas. Es decir, a lo mejor muchas veces insistimos en preguntarle al menor cosas que no nos importan para nada. A lo mejor le estamos preguntando, ¿te tocó la vulva? ¿Pero con qué te tocó? Pues ¿con qué le va a tocar? Pues le tocaría con la mano. ¿Con qué tocamos la gente, no? ¿Te tocó con el dedo índice, con el meñique, con el central? Pues a lo mejor tampoco es necesario, pero es que para los adultos, según en qué supuestos, tampoco serían necesarias esas preguntas. La conducta es exactamente la misma. Si le toca con el meñique, con el pulgar, con el central, da igual. Entonces, a ese tipo de preguntas me refiero, ¿verdad? Que tenemos que afinar todavía más, tenemos que ser más precisos en ello, pero es que muchas de ellas, muchos de estos criterios de los que podemos hablar serían aplicables también a las mujeres, serían aplicables también a los hombres mayores de edad. Lo que pasa es que con los menores tenemos que ser especialmente cautos, especialmente cuidadosos en el control de las preguntas que se formulan y en las preguntas que nosotros mismos formulamos. Pero obviamente el derecho de defensa de los adultos persiste, obviamente. Y de los niños. Exactamente, y de los niños también, pero del autor de los hechos, que puede ser mayor o menor, ¿verdad? Tanto si es mayor como si es menor. Y lo mismo en el momento en que abordemos la declaración del autor de los hechos menor de edad. Allí también pues tendremos que tener cuidado en las preguntas que formulamos, tendremos que utilizar esos mismos criterios que hemos estado hablando, ¿verdad? Todo aquello que no haga referencia exclusivamente a víctimas le es exactamente trasladable pues a los autores. Supongo que en la anterior charla pues estuvieron hablando precisamente de esa focalización, ¿verdad? De esa necesidad también de aplicar todos estos derechos, todas estas normativas internacionales, ¿verdad? Precisamente a los autores de los hechos. En este momento yo no puedo entrar también en esa otra vertiente, ¿verdad? Porque me he quedado con el menor víctima, pero bueno, si quieren formularme preguntas en relación... Yo quiero, si se me permite hablar, y perdón que haya abierto el micrófono, que a veces hemos tenido casos muy complejos, mil disculpas si estoy siendo impertinente, pero hemos tenido casos muy complejos en donde nos hemos encontrado, por ejemplo, un victimario de 14 años, una víctima de 14 años con síndrome de Asperger frente a un presunto agresor de 13 años por un delito de violación que le costaría 4 años de privación de libertad. Entonces ahí encontramos un choque fortísimo entre los derechos de un niño de 13 que está como victimario versus uno de 14 que tiene una presunción de discapacidad. Entonces para el juez se vuelve sumamente complejo porque como jueza me he enfrentado a la idea de tengo una relación homosexual o una... digamos, una exploración que suelen hacer los chicos en estas etapas de su vida, o realmente tengo un violador de 13 años. El problema que en el Ecuador tenemos es que el límite de la edad, o sea, para la responsabilidad penal es bajísimo, son 12 años. Entonces la madurez todavía no la tiene. El consentimiento sexual es desde los 14. Y eso es una suerte de contradicción. Entonces tengo uno de 14 con síndrome de Asperger que he visto sentencias españolas en donde se habla de que este síndrome es de difícil percepción para cualquier persona, mucho más para un niño que tiene 13. ¿Cómo yo me doy cuenta que mi compañero en realidad tiene Asperger? Entonces, frente a eso, por eso es que estoy en esta charla con esa avidez de saber, porque sí me he enfrentado a la idea de que le sanciono o no le sanciono. Tiene 13. ¿Puede él entender que tiene Asperger? Y en cambio los derechos de la víctima, perdón, gracias. Sí, entiendo toda la problemática que está planteando, pero yo no percibo esa problemática como un conflicto de derechos entre la víctima y el victimario. O sea, yo eso lo percibo
porque los derechos de la víctima siguen siendo exactamente los mismos con independencia del victimario, y los del victimario serán exactamente los mismos con independencia de la víctima, ¿verdad? O sea, yo lo que percibo es un tema seguramente de dificultad probatoria, de dificultad a la hora de legislar. Habrá que ver cómo tenemos eso legislado, qué elementos se requieren pues, para apreciar efectivamente ese conocimiento, si puede concurrir un error, si puede concurrir, si es necesario ese conocimiento, si podía haberlo conocido, si no, pero todo eso para mí es en el ámbito probatorio, no en el ámbito de los derechos propiamente de la infancia, ¿no? Porque los derechos siguen siendo los mismos, es decir, otra cosa será que yo vaya a atribuirle esa responsabilidad a ese menor porque piense si sí o si no conocía, no sabía, si esos años de prisión que tiene asignada esa conducta en el caso de estos menores es excesiva o no lo es, si es proporcional a la conducta que él mismo ha desplegado, al desvalor de esa conducta, pero esos yo creo que son otros conflictos efectivamente dentro de lo que sería la dogmática penal, pero que no son exactamente un problema de conflicto entre derechos de víctima y derechos de victimario. Podríamos hablar, pues, que si finalmente no hay un castigo, ¿verdad?, para ese victimario, ello podría afectar a esa victimización secundaria de la víctima. Quizás por ahí podríamos hablarlo, ¿verdad? A ese respecto, pues hemos hablado un pelín solo del tema de las expectativas, ¿verdad? Esas expectativas que puede tener la víctima en relación al resultado del proceso, ¿verdad? Que esa verdad que yo le decía, verdad judicial, ¿no? O no me acuerdo cómo les he dicho, judicial creo, pues quizás no se corresponda, ¿verdad? Pues con la verdad que él explica, con la verdad que ha vivido ese menor víctima, ¿no? Entonces ahí quizás se produzca ese choque de expectativas. Sí, eso es posible que se pueda producir. Por eso también es muy importante que nosotros llevemos a cabo un acompañamiento también en relación a ese sentido. Pero me cuesta ver el tema del choque de derechos en ese sentido, ¿no? Yo creo que al revés, tiene que ser que respetemos los derechos de ambos, los derechos de ambas partes, y luego ver, porque los elementos del tipo penal siguen siendo los mismos, las exigencias del principio de culpabilidad, las exigencias del principio de tipicidad, que estamos exactamente igual de vinculados, con una legislación, en nuestro caso, por ejemplo, de España, una ley orgánica de responsabilidad penal del menor, ¿verdad?, que se rigen por esa ley orgánica, con unas particularidades diferentes al derecho penal de adultos, pero igualmente pues tenemos el cumplimiento, la necesidad del cumplimiento de los requisitos exigidos por el tipo penal. No sé si le he respondido a su pregunta. Entiendo que es una pregunta mucho más compleja, ¿verdad? De la que podríamos hablar mucho tiempo, pero no en este ámbito de derechos de infancia, sino que yo lo trasladaría ese debate quizás a un tema más de proporcionalidad, de garantía, de seguramente pues eso, de cumplimiento de los elementos de los tipos penales, ¿verdad? Sí me respondió y le agradezco, porque en realidad lo que me refería es justamente a la expectativa de justicia que tiene la víctima. Y creo que usted sí me entendió esa parte y le agradezco. Sí, es la expectativa, porque yo víctima me siento afectado, pero entonces la justicia me está respondiendo o no en la medida de lo que yo estoy esperando. Le agradezco mucho y agradezco por la paciencia. Bueno, les agradecemos muchísimo, ha sido un placer encontrarnos personas de toda Iberoamérica interesadas en esta temática y poder haber escuchado a Ana Libertad Aliena Piedrafita de una manera importantísima y muy sintética. No sé si quieres, Amalia, Laura, está levantando la mano, ¿quieres hablar? Un minutito. La escuchamos. Esta realmente es una oportunidad única que tenemos de tener contacto con usted, así que le agradecemos infinitamente. Amalia, Laura, ¿quiere hablar? Bueno, de paso les digo que los que se han acreditado en el enlace que hemos pegado van a recibir su certificado y que a esos mails les vamos a facilitar la presentación de hoy de la doctora Ana Aliena, que tan generosamente nos ha ofrecido, y realmente esto tiene un valor incalculable
para todos los que hemos estado presentes aquí. Así que muchísimas gracias por su generosidad y su entrega. Muchas gracias. Doctora Auge, y bueno, tienen al final de la presentación tienen mi correo de contacto, mi correo electrónico, mi mail. Pues si necesitan cualquier cosa en algo pues que podamos debatir, algo que quieran que comentemos, estaré encantada pues de recibir sus correos, sus comentarios y sus sugerencias. Un abrazo igual a todos ustedes y nos vemos en próximas charlas reales. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós para todos. Que tengan un buen día. Gracias. Saludos. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Gracias, bye. Buen día. Buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.